Mostrar en general un mapa que trata de abordar un poco más el mundo de las técnicas de inteligencia artificial. Lo primero es que hay que decir que en términos muy generales uno podría decir que hay unas técnicas que están asociadas a la resolución de problemas mediante búsqueda. Este es un término muy genérico, pero algunos autores presentan eso como una técnica de inteligencia artificial, a pesar que casi todas las técnicas de inteligencia artificial tienen algo de búsqueda asociada a sus desarrollos. Tenemos la parte de robótica y sistemas sensoriales, que generalmente para que sean inteligentes deben tener algún tipo de técnica de inteligencia artificial dentro de ellos. Está la parte de visión artificial y reconocimiento. Muchos de los sistemas robóticos, sistemas sensoriales tienen visión artificial. Está la parte de procesamiento del lenguaje natural que, insisto nuevamente, está cobrando una gran relevancia, está de moda en estos días por todo lo que estamos viendo. Están las redes neuronales de diferentes tipos, está la computación evolutiva, los algoritmos genéticos, está la lógica difusa como una alternativa a la lógica bivaluada que hemos trabajado en muchos momentos, los sistemas expertos que han vuelto a tomar mucha fuerza eh, en los últimos años y hay resultados interesantes. Hay una conjugación de sistemas expertos con otras técnicas. Está el razonamiento basado en casos, que es una técnica poco usada y con gran capacidad para resolver problemas de clasificación a partir de datos que estén etiquetados, los vamos a ver, pero fundamentalmente más que trabajar sobre la clasificación, que sería pensando en algoritmos de aprendizaje supervisado, en la posibilidad de convertirse en un apoyo en la toma de decisiones y en sistemas para recomendación. Está la parte de planificación en inteligencia artificial o planificación inteligente, los sistemas inmunes artificiales, los algoritmos bioinspirados que hoy día aparecen y aparecen dependiendo de las características biológicas que ayudan a resolver problemas. Ahí tenemos colonias de hormigas, colonias, enjambres de abejas, eh, los sistemas asociados a los pájaros, a los murciélagos y en fin, eso tenemos de muchas posibilidades y algunos sistemas incluso inspirados en sistemas eh, químicos. Y dentro de una visión que uno podía tener como que recoja muchos de estos elementos, podían estar los agentes inteligentes. Que los agentes inteligentes, a diferencia de todas estas demás técnicas, digamos que no tienen una función específica, porque los agentes inteligentes tienen su inteligencia realmente a partir de algunas de las técnicas que se implementen sobre ellos. Ellos tienen, digamos, su gran posibilidad está en que pueden generar diferentes soluciones a problemas dependiendo de las técnicas que uno implemente sobre eso. Bueno, le pregunté a ChatGPT sobre cuáles serían los retos de inteligencia artificial en este momento y esta fue la respuesta que me dio, que como ustedes ven es una respuesta bastante elaborada, ¿cierto? Insiste en que está revolucionando la industria del mundo en general y que eso hace que se aparezcan nuevos retos para los desarrolladores. Y uno de los principales retos, según ChatGPT, es el desarrollo de algoritmos con los que los ordenadores puedan aprender a pensar y tomar decisiones por sí mismos, que es una de las características que se supone deberían estar asociadas a los sistemas inteligentes. Eso implica crear algoritmos que permitan adaptarse a situaciones y ser capaces de aprender de la experiencia. Es más o menos una definición de inteligencia artificial. Y plantea que uno de los desafíos que tenemos en este momento, que es además una de las preocupaciones que se tiene en el desarrollo de inteligencia artificial, es cómo implementar sistemas de seguridad asociados con estos sistemas de inteligencia artificial. Se plantea permanentemente que es necesario garantizar que estos sistemas eh, permitan tomar decisiones que garanticen la precisión de las decisiones, para decirlo en algunos términos, pero que también eh, estos algoritmos garanticen la privacidad y la confidencialidad que se requiere cuando están trabajando con los datos. El otro elemento importante asociado con la seguridad es que en caso de que estos algoritmos puedan ser intervenidos por personas ajenas
quienes los están implementando podrían ser entonces modificados y generar situaciones que están por fuera de lo previsto dentro del sistema. Lo otro que podría hacer es que se vuelvan no disponibles a través de algunos sistemas y en fin que puedan generar entonces traumatismos en los sistemas donde están siendo aplicados. Bueno, va a ser un recorrido muy rápido por las técnicas de inteligencia artificial, porque algunas de estas las vamos a desarrollar en forma eh, completa. Entonces, en principio vamos a hablar de los sistemas expertos. Los sistemas expertos son una técnica de inteligencia artificial que lo que busca es tratar de representar o imitar a los expertos en una área de conocimiento específico y tratar de que el sistema pueda capturar el conocimiento de ese experto a través de una base de conocimientos que generalmente se compone de hechos y reglas y se tenga un motor de inferencia que pueda operar, que pueda trabajar sobre esta base de conocimiento que generalmente está formado por un eh, algoritmo de búsqueda potente y un mecanismo para tomar las decisiones sobre cuáles reglas se pueden dar y al final el sistema va a apoyar a los usuarios en la toma de decisiones. Hoy día se habla, por ejemplo, de la automatización de procesos. Varios de automatización de procesos están basados en los sistemas de representación de conocimiento que permiten llegar entonces a tomar las decisiones para que las acciones que se van a dar en algún momento determinado estén relacionados directamente con los flujos que se han programado y que lo haría un humano en en forma normal. Este es un sistema experto que construimos para auditoría de sistemas, fundamentalmente para hacer la selección de controles en el marco de algún sistema de información, alguna instalación, a partir de el enfoque de diseño de controles. Entonces, acá hay una base de conocimiento que determinan los hechos y en este caso dirían cuáles son los recursos de información, una calificación de riesgos y una calificación de controles y una serie de reglas que me permiten determinar entonces cuáles serían los riesgos que deben tener algún nivel de protección y al final de eso determinar los controles. Y el motor de inferencia, digamos que hace la selección de de las reglas con un motor de búsqueda y un mecanismo de resolución de conflictos. En procesamiento del lenguaje natural decíamos entonces que hay muchas cosas que se están haciendo hoy día, pero lo importante es que estudia los problemas que tienen que ver con la comprensión automática del lenguaje natural que estemos utilizando. Entonces de eso hay muchas aplicaciones de voz a texto, órdenes a computadores, de texto a voz, de texto a texto y otras que podríamos ver, ¿cierto? Situaciones como estas que hoy vivimos permanentemente, eh, aplicaciones asociadas con análisis de texto semántico que eh, permite que a partir de diferentes elementos se puedan llegar a tomar las decisiones sobre algún texto. Y una de las aplicaciones importantes lo que tiene que ver con los bots que están relacionados. Sobre esto hay muchos algoritmos, ¿cierto? Hay algoritmos que están orientados hacia resolver los temas pregunta-respuesta, a generar resúmenes, a hacer análisis de sentimientos, a clasificar texto. Y hay, de esos algoritmos hay varios algoritmos que son lo que denominamos algoritmos clásicos. Pero en los últimos tiempos se han venido desarrollando algunos algoritmos específicos que se denominan algoritmos transformer. Y esos algoritmos, dentro de ellos están el BER, el VAR, XL y GPT, que la versión que tenemos ahora es la 3, que son algoritmos que logran hacer un procesamiento mucho más fuerte a través de unos volúmenes muy grandes de conocimiento que se le ha establecido y pueden resolver problemas diversos de este tipo, ¿cierto? No solamente el reconocimiento de algunas frases y las respuestas asociadas a un dominio específico, sino que han venido teniendo la capacidad de hacer interpretaciones mucho más profundas, ¿cierto? Eso es lo que denominamos procesamiento de lenguaje natural. Eh, no es nuevo, ¿cierto? Hay sistemas de tiempo atrás, por ejemplo, si ustedes entran a este sitio, este es un bot
que es ALICE, que es uno de los primeros sistemas que permitieron que los usuarios interactuaran con un robot software que permitía que apoyara en algunas conversaciones, sobre todo en lo que tenía que ver con la parte psicológica. Y Alice, digamos que se ha extendido y hay varios clones de Alice, incluso algunos muchos mejores que las versiones iniciales, y que uno puede hablar con ellos sobre algunos temas ahí. Eso digamos que no es nuevo, ¿cierto? Hoy lo de ChatGPT es porque tiene no solamente la capacidad de establecer conversaciones de algún nivel, sino realizar búsquedas, hacer recomendaciones específicas, en fin. Hay varios otros algoritmos que uno puede ver también asociados con el tema que valdría la pena recordar. Por ejemplo, este es un sistema, esta es una aplicación que llama Test Comparto, donde uno le da un texto y le dice que quiere reducirlo al 46% y él genera un nuevo documento, un nuevo texto que al final tiene una extensión mucho menor. Generalmente son buenos resultados. Hoy ChatGPT hace eso, todos los algoritmos de Transformer se han especializado también en esto. Hay librerías que uno puede utilizar entonces para resolver ese tipo de situaciones. Por visión de computador también tenemos unos avances importantes. Generalmente hay una imagen detrás, se hace un preprocesamiento de diferentes tipos, después se hace una segmentación de las imágenes en la escena, se extraen las características relevantes para poder determinar pues qué es lo que la imagen define a la imagen. Luego se hace el reconocimiento y al final entonces se determinan cuáles son los objetos y se puede hacer una interpretación de las escenas. En los algoritmos de Machine Learning asociados con esto, finalmente lo que puede hacer es tener un modelo que se entrena a partir de estas características y él después puede poder determinar qué elementos están en una escena nueva. Pero hay aplicaciones muy sencillas, ¿cierto? Por ejemplo, esta que tiene que ver con reconocimiento de un marcador en realidad aumentada y al final de eso se toman algunas decisiones, algunas de otros niveles más fuertes que también están siendo utilizadas en visión de computador. Están aplicaciones pues de realidad aumentada que utilizan esas características. Hay desarrollos importantes asociados con este tema, por ejemplo, este es un dispositivo que se llama Orcan My Ace y que permite que utilizando esa misma idea, cuando una persona tiene estas gafas y se ve con una persona, el sistema reconoce el rostro de la persona y le informa a través de un altavoz o a través de un audífono quién está al frente de ella, ¿cierto? Pueden reconocer muchos más elementos asociados. Esto es otra aplicación de realidad aumentada para procesos de evaluación en una herramienta que se llama Plicker. Y podemos utilizar esas posibilidades, por ejemplo, para reconocimiento de gestos, que es también un elemento importante en visión, y hay librerías como OpenCV que permiten hacer eso con mucha facilidad. Redes neuronales artificiales, decíamos que para algunos era como el gran representante en alguna época de inteligencia artificial, no es más que un sistema de ingeniería inversa sobre los procesos biológicos del cerebro y que busca fundamentalmente poder hacer algunos elementos de procesamiento que permitan realizar procesos de clasificación o de reconocimiento de patrones. Tienen grandes ventajas como que es intolerante a fallos, o que si algunas neuronas no pueden tener información, pueden ser disparadas. Otra, la generalización, y es que yo puedo entrenar el sistema para que después trabaje con elementos que no participaron en el proceso de entrenamiento son adaptables a partir de las diferentes condiciones y digamos que de alguna forma pueden predecir el futuro en los sistemas predictivos. No es más que una serie de unidades de procesamiento que están conectadas a través de diferentes capas y al final pueden dar unas salidas que están asociadas con procesos de clasificación, como en este caso, o en otros sistemas como el reconocimiento de los patrones asociados a estos elementos. Dentro de las técnicas de inteligencia artificial también está lo que denominamos como lógica borrosa. La lógica borrosa o lógica difusa o lógica fuse lo que hace es plantear alternativas a lo que llamamos la lógica bivaluada. El señor Sader, que es quien impulsó inicialmente esta posibilidad de
tener alternativas a la lógica evaluada, que es aquella que dice si un elemento pertenece o no a un conjunto, si alguien pertenece al conjunto de los colombianos o a los conjuntos de los brasileros, eh, o si alguien pertenece a una raza o pertenece a la otra. Entonces siempre lo que se definía en nuestra lógica, la que utilizamos en toda la teoría de conjuntos del colegio, y esto era que o un elemento era un conjunto o era de otro conjunto, ¿cierto? Pero no podría participar en dos conjuntos. Lo que plantea el señor Sadek con la lógica multivaluada es que generalmente uno tiene valores tan exactos como para determinar si el concepto, la etiqueta se puede clasificar solamente en algún lado, y que cuando uno tiene unas etiquetas semánticas como alto y bajo, realmente son etiquetas que podrían ser caprichosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una velocidad alta? Entonces usted dice, no, pues una velocidad alta es 150 kilómetros por hora. Entonces alguien podría decir, eso es bajo para un avión, es muy bajo, ¿cierto? Para un cohete es nada. Pero dice, ah, no, entonces debería ser más, sí, pero una velocidad de 100 kilómetros por hora es inalcanzable por una persona que esté corriendo. Entonces son muchos elementos que están asociados con esta etiqueta semánticas y que están asociadas con eso. Entonces eso nos genera mucha incertidumbre cuando usted utiliza este tipo de conceptos. Entonces el señor Sades dijo, mire lo que hacemos nosotros con lógica biológica. Decimos que el clima es frío de 15 grados para atrás y que es cálido a partir de 15 para atrás. Pero si yo tengo un clima de 38 grados centígrados, pues es muy cálido, pero uno de 15 no es tan cálido. Entonces, ¿cómo así que es lo mismo el clima cálido de 15 que el clima cálido de 38? Y lo mismo en el caso del frío. El frío de 1 grado es muy diferente al frío de 14 grados, ¿cierto? Pero como yo tengo dos etiquetas, frío y cálido, o un clima solamente puede estar en uno y otro, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve esto? Entonces podemos tener clima templado, entonces está en la mitad. O alguien podría decir clima frío medio o clima medio cálido, y podemos seguir colocando etiquetas, pero igual siempre vamos a estar en los bordes. Es como cuando ustedes miran la calificación que tiene un estudiante en una materia. Entonces, digamos en una calificación de 0 a 5, entonces con 3, usted de 3 para adelante se dice que la asignatura es aprobada y 3 para abajo es perdida, ¿cierto? Reprobada. Entonces es lo mismo que usted tenga 2,93 a que tenga 0,1. Y pues digamos que hay algunas diferencias. Entonces ese tipo de situaciones es la que decía saber que no estaba bien. Que más bien situaciones como estas uno podría pensar en lo siguiente, es tener una situación donde uno pudiera tener unas curvas o una forma en que uno puede representar el fenómeno que no sean como tan sí o no, y que a partir de ahí además se puede dar una condición, y es que en algún momento un elemento de un conjunto, en este caso la temperatura, puede participar en más de un conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo digo que tengo acá, no sé, 7 grados centígrados, entonces yo digo, sí, mire, esto es solamente frío, ¿cierto? Es 100% frío. Pero si yo digo que tengo, digamos, acá 10 grados, entonces yo digo, yo acá soy como 0,9 frío o cosas como esta, ¿cierto? Pero si yo tengo una temperatura, acá son 15, digamos que acá tengo 14,5, entonces digo que soy cálido en un punto 2, pero soy frío en un punto 8. Entonces estoy diciendo que la temperatura 14,5 es una parte grande fría, pero tiene un poquito de cálido, ¿cierto? Y lo mismo acá, si yo tengo una temperatura de 16, puedo decir que es frío en punto 1 y puedo decir que es cálido en punto 9. Y así puedo entonces ir manejando algunas situaciones relacionadas con el tema. Eso es lo que permite manejar incertidumbres a través de lo que llaman los conjuntos difusos. El proceso el proceso de ingresos, que hay unas de procesamientos, que hay unas entradas, hay un manejo de fusificación de esos valores que son valores exactos, entonces entran al conjunto difuso, y hay una base de reglas que permite hacer una inferencias y después se defusifica, y al final puedo encontrar entonces la salida del procesamiento.
Los algoritmos genéticos son una técnica de inteligencia artificial que está dentro de lo que llamamos las metaheurísticas y que permiten que se aplique toda la teoría de Darwin de la evolución natural y de la selección natural. Entonces lo que dice es que yo puedo utilizar esa misma idea, que es un concepto biológico genético, y aplicarlo entonces a soluciones. Entonces lo que se hace es que yo tengo un problema, el problema está asociado a diferentes variables, yo codifico las soluciones, o sea, codifico las soluciones en términos de las variables, generalmente las codifico en binario, y esas diferentes soluciones lo que hago es que las evalúo para determinar si esas soluciones son mejores entre ellas unas u otras. Entonces, cuando yo hago la evaluación, determino cuáles de esas soluciones son mejores a partir de una función de evaluación o una función de fitness. Pero cuando yo he generado un conjunto de cromosomas, que es el término que utiliza para soluciones, para cada una de las soluciones los cromosomas son los que tenemos codificados y estamos codificando genes, entonces yo utilizo operadores genéticos, que son los operadores selección, cruce y mutación, y entonces selecciono a partir de un proceso generalmente no determinístico, digamos, una pareja de las soluciones o de los cromosomas, y a partir de esas parejas aplico el cruce, que es compartir información genética entre los padres que han sido seleccionados, y luego de esos los resultados que van hacia la descendencia se le aplica al segundo, eh, una segunda operación, que es la operación mutación, y que lo que hace es que se genera diversidad cambiando algunos de los genes que están eh, incluidos en los cromosomas que he generado con el cruce. Luego de esto se genera una población completa, o sea, este es un proceso completamente iterativo, se evalúa, se calcula la actitud o el FISNE que tienen cada uno de estos cromosomas o estas soluciones, y a partir de ahí entonces voy a saber si finalmente las soluciones son buenas. Ahí en este proceso generalmente van a pasar las mejores soluciones de una generación a otra, y vamos a ir pasando por este tipo de situaciones. Avanzando con las técnicas, hay una técnica que es poco utilizada que se llama planificación en inteligencia artificial o planificación inteligente, que lo que busca es que yo genere un plan inteligente a partir de unas condiciones iniciales que yo tengo en un problema y de unas metas que yo espero cumplir. Generalmente estos sistemas se dan en términos de estado, las condiciones o los estados iniciales del sistema y el estado final que yo quiero del sistema, pero no solamente hay esta alternativa. Y al final yo determino cómo puedo ir desde las condiciones iniciales a las condiciones finales, y para eso utilizo un planificador, un algoritmo de planificación que me permite llevar al sistema a partir de unas acciones posibles, que es lo que se denomina el dominio del planificador. El planificador inteligentemente escoge cuáles serían las mejores acciones y al final entrega una secuencia de acciones o plan que me permiten que cuando lo aplique vaya desde las condiciones iniciales a las condiciones finales. Hay sistemas como estos, o sea, yo puedo utilizar un problema clásico de inteligencia artificial que se denomina el mundo de los bloques, y yo tengo unos bloques en una mesa infinita que están organizados de alguna forma en mi estado inicial y los quiero llevar al estado final. Un planificador, como en este caso el tipo Street, me va a generar cuáles son las acciones que me permiten llevarlo de ahí. Pero uno puede aplicar planificación e inteligencia artificial, por ejemplo, en este caso, para generar un curso personalizado a través del perfil del estudiante, de unos objetivos educativos y de unas actividades o unidades educativas. Uno puede generar las tareas que el estudiante debería hacer para cumplir los objetivos que se tienen del curso, y se pueden seleccionar estas tareas de acuerdo al perfil específico del estudiante. El problema que tenemos en planificación inteligente es que cuando yo voy a utilizar planificación inteligente en un tipo de problemas como esto, debo generar el dominio, que son las acciones posibles que se pueden dar, y llevar el problema del mundo real al problema del planificador. Y esto no es una tarea simple. Entonces, como he comentado en otras ocasiones, uno de los grandes problemas que tenemos en inteligencia artificial es cómo llevar los problemas del mundo real a el ambiente de la solución.
Razonamiento basado en caso, una técnica muy chévere, a mí me gusta mucho porque es muy sencilla, ¿cierto? Y parte de un hecho y es que en el mundo real las personas resolvemos los problemas en muchas ocasiones a partir de lo que recordamos de un problema similar al que tuvimos al actual y cómo lo resolvemos, ¿cierto? Digamos que desde el mundo de la programación sucede mucho eso. Si usted antes programaba en Java y en algún momento obtuvo un mensaje de error que dice que el tipo de dato no puede ser aplicado para una operación, lo que uno hacía era que o cogía otra operación o lo que hacía era que hacía alguna transformación de ese dato al tipo de dato que servía, ¿cierto? Y eso lo pasó en Java y yo logré resolver el problema en ese momento. Si yo hoy estoy programando en Python y me pasa lo mismo, o en otro lenguaje de programación, recuerdo que eso ya me había pasado a algún lado y recuerdo cómo fue la solución. Y la solución es hacer esa conversión. Pero son dos problemas diferentes, en dos mundos diferentes, pero yo traigo el recuerdo de esa solución que fue favorable y la aplico, la modifico porque no se hace lo mismo en Python que en Java y al final llego a resolver el problema. Eso es lo que hace razonamiento basado en casos. Entonces lo que yo tengo es una base de casos donde están todos esos problemas y la forma en que fueron resueltos. Un caso es el concepto fundamental del razonamiento basado en casos y el caso tiene una serie de variables que serían los predictores de un problema y un caso o un rasgo objetivo que es la solución que se dio en algún momento determinado. Finalmente, entonces, cuando hay un nuevo problema, lo que yo hago es que voy a la base de casos, trato de buscar si hay casos similares. Si hay casos similares, si hay un caso igual, pues cojo la solución que tenía en ese momento. Si hay casos similares pero no iguales, entonces adapto la solución de ese caso, el más similar, y soluciono el problema. Cuando yo lo soluciono, o sea, lo aplico al problema, y luego de eso evalúo si la solución fue buena. Si la solución me sirvió, entonces almaceno el nuevo caso y entonces ya tengo un caso adicional. Entonces el sistema va aprendiendo muy bien en la medida en que se va ejecutando. Hay aplicaciones muy interesantes que permiten trabajar sobre eso. Y el concepto de razonamiento basado en casos es utilizado, por ejemplo, en sistemas de clasificación, en sistemas asociados a cabecinos. Una técnica que tampoco tiene mucho desarrollo son los que llamamos sistemas inmunes artificiales, que lo que hace es aprovechar toda esa capacidad biológica que tienen los sistemas inmunes, que son adaptativos, que permiten trabajar por capas y finalmente aplicarlos a problemas que pueden ser resueltos mediante esta idea. Una de ellas entonces es poder distinguir entre elementos peligrosos y no peligrosos, que digamos en seguridad esto es muy normal, es la posibilidad de hacer detecciones de ataques, por ejemplo, o de situaciones que puedan poner en riesgo los sistemas de información, usuarios no autorizados, códigos como virus o gusanos, troyanos, en fin, que pueden ser detectados como eso. ¿Cómo funciona? Generalmente yo tengo una serie de agentes invasores y entonces en los sistemas inmunes naturales la piel es la primera capa. A partir de eso, pues habrán algunas cosas que logran pasar esa capa y entonces viene otra, a partir del reconocimiento viene una respuesta inmune que es capaz de reconocer también algunos de esos elementos que puedan dañar y destruye algunos, pero otros igual van a seguir pasando y entonces adaptativamente estos sistemas inmunes tratan de reconocer esos elementos que son dañinos. Entonces miren que acá hay una serie de capas y en cada capa hay un mecanismo que permite tratar de hacer que los invasores no puedan hacer daños al, al sistema humano. Entonces eso mismo se trata de montar en los sistemas de inmune artificial. Ya para cerrar entonces, el otro elemento es lo que tiene que ver con agentes inteligentes, que es un paradigma incluso de ingeniería de software para algunos, y lo que se hace es que se genera una entidad de software que tiene una característica y es que pueden actuar en nombre de un usuario de otro programa, o sea, representan a alguien o algo dentro de las acciones que se van a tomar en el sistema, pero lo hace en forma autónoma. Quiere decir que yo le doy el conocimiento necesario para que él pueda actuar en nombre de ese usuario o de ese otro sistema, pero no me va a estar preguntando a mí, sino que va a llegar directamente a tomar esas decisiones. Y usa todo el conocimiento que yo le entregue para llegar a esas mesas, a esas metas.
Entonces sirve para acceso a la información, los buscadores, para desarrollar actividades repetitivas, para el soporte a tomas de decisiones y en dominios específicos donde los expertos pueden entregar ese conocimiento. Son autónomos, proactivos, modulares, dedicados, interactivos, puedo darle procesamiento condicional y tienen una capacidad de aprender. Pero los agentes inteligentes tienen una gran posibilidad y es cuando se reúnen y se llaman sistemas multiagentes. Son sociedades de agentes inteligentes donde cada agente representa una parte del sistema y actúan hacia lograr un fin específico. Ahí hay un desarrollo importante, hay librerías completas que permiten hacer este tipo de situaciones y veremos adelante algunas de estas situaciones. Este es un sistema, por ejemplo, de software, o sea, de agentes, robots de software que permiten entonces interactuar con otros programas a través de los elementos que se hayan venido desarrollando. Bueno, y para cerrar, entonces sabemos que hay una serie de sistemas o algoritmos bioinspirados, como enjambres de partículas, ¿cierto? Que tienen dentro de esos varias alternativas, abejas, hormigas, peces, también están asociados con los sistemas inmunes, en ecología, sistemas de biogeografía, colonia de hierbas, simbiosis, y los mixtos que utilizan las teorías biológicas, por ejemplo, el salto de la rana o el campo de arroz, y muchas otras que tal vez acá no están incluidas. Pero en general en inteligencia artificial vamos a utilizar lo que se denominan sistemas híbridos, donde tenemos, por ejemplo, acá agentes compañeros, que son agentes inteligentes que tienen la capacidad de actuar como si fueran eh, usuarios más dentro del sistema, agentes colaborativos, agentes de interfaz, un agente que trabaja con razonamiento basado en caso, un agente para recuperación de información, un agente de adaptación, un agente de recuperación local, un agente de dominio, un agente de planificación en inteligencia artificial. Entonces, los sistemas multiagentes pueden ayudar a tener estos sistemas híbridos donde cada agente tiene una función específica, interactúa con los demás, pero debajo su inteligencia está asociado con una de las técnicas de inteligencia artificial que se quiere plantear. Esto es un sistema de agentes inteligentes para generación de cursos adaptativos que fue desarrollado en el Grupo de Investigación de Ambiente Inteligente Adaptativo de la Universidad Nacional. Otros sistemas híbridos que trabajan diferentes agentes y pues podemos tener sistemas híbridos que trabajen todos estos elementos para finalmente llegar a algunos resultados. Y en los sistemas que hoy estamos trabajando, por ejemplo, como los gemelos digitales, pues hay una serie de técnicas de inteligencia artificial que uno podría pensar en desarrollar. Bueno, hoy hablamos de la cuarta revolución industrial o industria 4.0 y los grandes representantes están asociados con robótica, manufactura aditiva, big data y analítica, realidad aumentada, Internet de las cosas y se dice que es inteligencia artificial. Yo quiero insistir que la inteligencia artificial es transversal a todas estas otros componentes de la industria 4.0. Lo que quiero insistir es que inteligencia artificial es el centro, el motor de casi todo lo que hoy hacemos de Industrias 4.0 o el motor de la cuarta revolución industrial. Eso le va a dar un gran papel a la inteligencia artificial y la vamos a ver pues en todos los espacios del desarrollo de la sociedad. Pero ¿cómo avanzan estas técnicas? Podemos ver acá que en el 2018 aparecían varias de las técnicas de inteligencia artificial o de la cuarta revolución industrial en desarrollo y algunas apenas estaban en su fase de finalización en su pleno, para llegar a su pleno desarrollo, ¿cierto? En el 2019 algunas de ellas van cambiando, van mejorando su posición, algunas de esas se ve que no van a tener sus resultados favorables, van desapareciendo en sus elementos, pero es claro que dentro del desarrollo que está trabajando la inteligencia artificial viene creciendo a unos ritmos bastante acelerados. En las empresas se aplican muchos espacios, ¿cierto? Se decía que el 60% de la aplicación se habían hecho aplicaciones en los últimos años, que esas implementaciones iban a ir creciendo y que fundamentalmente se utilizaban en tareas de predicción o automatización en el año 2016, pero que esto iba a ir cambiando y realmente aparte de la predicción se iban a utilizar en procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento de patrones, asistentes virtuales, diagnóstico y otro tipo de aplicación. O sea,
la extensión de las aplicaciones de inteligencia artificial en las organizaciones es cada vez más alta, ¿cierto? Finanzas, administración de productos, comunicaciones, en fin. Y digamos que hay una tendencia hacia el 2016, al 2016, perdón, y es donde muchos algoritmos van a ser relacionados con Machine Learning y procesamiento de lenguaje natural, que son campos que tienen una aplicación muy alta. Pero yo creo que se van a ver el desarrollo de otras técnicas importantes como las que he presentado. Bueno, algunos beneficios de usar inteligencia artificial en las empresas. Permite identificar oportunidades comerciales, la automatización de tareas repetitivas, la mejora de la productividad de la fuerza laboral, competir en el sector es una necesidad hoy día y apoyar las decisiones basadas en conocimiento. Se dice entonces que va a ser muy importante para las empresas tener sistemas de inteligencia artificial porque el grado de madurez de muchas de ellas se va a medir de acuerdo a esas condiciones. Pero un elemento que no quería dejar pasar por alto en esta introducción es lo que tiene que ver con la ética en la inteligencia artificial y que es un llamado que ha hecho la UNESCO para que se trabaje sobre estos temas. Hay que plantear que hay algunos valores asociados al desarrollo de inteligencia artificial. Por ejemplo, no dejar a nadie atrás. Si se logra que las multinacionales del conocimiento y de la tecnología empiecen a privatizar todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, no solo personas, sino países y regiones van a quedar por fuera de esos desarrollos. Tienen que respetar la dignidad humana, tienen que garantizarse éticamente que se respeta la unidad, hay que los derechos humanos y libertades fundamentales tienen que ser garantizados, que hay protección al medio ambiente, que deben ser fiables, que uno puede confiar en los resultados de estas entidades inteligentes y que permitan vivir en armonía dentro de la sociedad. Bueno, quiero cerrar entonces con plantear que todas estas tendencias de la cuarta revolución industrial y de inteligencia artificial deben llevarnos a algunas reflexiones. Por ejemplo, no debemos discutir hacia dónde nos lleva la tecnología, sino hacia dónde la llevamos. Esta es una frase del ministro de Educación y Empleo de Malta y que creo que deberíamos retomar para entender qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos enfrente. Pero además yo quiero insistirle a ustedes que nunca como ahora el desarrollo de la sociedad estuvo marcado por el conocimiento. Las revoluciones industriales anteriores estaban basadas fundamentalmente en medios de producción que requerían grandes inversiones para poder ser implementadas. Ahora no. Estas tecnologías de la cuarta revolución industrial están basadas en conocimiento y el conocimiento yo lo puedo entregar y compartir sin que lo pierda. O sea, mi inventario no dice que yo saqué una porción de conocimiento y ya no la tengo. No, generalmente el conocimiento, además de cuando yo lo comparto, generalmente crece. Por lo tanto, eso debería ser un elemento fundamental. Pero además nuestros jóvenes hoy día tienen las capacidades para desarrollar estas tecnologías. O sea, hay jóvenes desarrollando Big Data, hay jóvenes desarrollando realidad aumentada, hay jóvenes que trabajan en IoT con los conocimientos que se tienen. Entonces, estos elementos que son los motores de la sociedad en este momento realmente están eh, con la capacidad nuestros jóvenes de acceder a ese conocimiento y poder desarrollar soluciones específicas. Esto nos debería entonces llevar a que debemos pensar en utilizar estas tecnologías, estas capacidades para finalmente tener una sociedad que preferencie la creación, la innovación, la disrupción y llevar entonces que estas tecnologías nos lleven a una sociedad más equitativa. Entonces podemos juzgar el progreso por la valentía de las preguntas y la profundidad de las respuestas, por la osadía de encontrar la verdad más que en regocijarnos en lo que nos hace sentir bien. Yo creo que vale la pena que nos choquemos permanentemente sobre lo que podemos hacer con estas tecnologías. Bueno, con esto doy por terminado esta parte, invitarlos a participar en este tipo de organizaciones y en interactuar con nosotros en lo que se pueda. Muchas gracias.